del Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, externamos nuestro más sincero agradecimiento por contar con la presencia virtual de todos ustedes a esta videoconferencia titulada Avances de la Política Estatal Anticorrupción en el Estado de Sinaloa. Y para la realización de este encuentro contamos con la presencia de distinguidas personalidades, como la doctora Fritzia Izaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente. Buenas noches. Doctor Martín León Santiesteban, conferencista invitado. Buenas noches. Doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado. Buenas tardes a todos. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Y doctora Almabelia Cázares Félix, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, expresará unas palabras de bienvenida a este evento. Adelante, doctora. Muchas gracias, licenciada Flor. Saludo a todas las personas que están con nosotros aquí en la plataforma Zoom y a través de Facebook Live del Congreso del Estado de Sinaloa. Les doy una cordial bienvenida a la videoconferencia Avances de la Política Estatal Anticorrupción en el Estado de Sinaloa, que nos impartirá el académico y funcionario público doctor Martín León Santiesteban. Mucho aprecio que hoy nos acompañe la doctora Fritzia Izaguirre Díaz León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, la maestra Almabelia Cázares Félix, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente. Asimismo, les transmito un afectuoso saludo de la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, de la diputada Rosana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, quienes han estado muy pendientes de las acciones derivadas del convenio marco de colaboración académica firmado el 9 de septiembre del año 2019 entre el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, bajo la dirección de la rectora doctora Silvia Paz Díaz Camacho. Como ustedes saben, hoy conmemoramos el Día Internacional contra la Corrupción, proclamada el 31 de octubre del 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en este año la ONU denomina la campaña Recuperarse con Integridad, ya que ante la actual pandemia global provocada por el virus SARS-CoV-2, los gobiernos han destinado extraordinarios recursos económicos para sostener y ampliar la operación de la infraestructura hospitalaria, para la adquisición de equipo e insumos médicos, contratación de médicos y enfermeras, celebrando contratos con empresas farmacéuticas para las futuras vacunas, entre otros aspectos. Lo anterior, pues, abre ventanas a la corrupción, y la ONU reconoce que este problema es mayor en los países de bajo crecimiento económico, donde la desigualdad es mayor y el ingreso per cápita es menor, y donde es casi nula la transparencia y la rendición de cuentas sobre la acción gubernamental. De ahí la importancia de reforzar las medidas de seguimiento, control, evaluación y rendición de cuentas sobre la efectividad de las políticas públicas, sin dejar a un lado la permanente actualización del marco normativo, por supuesto, para el combate de la corrupción y de la impunidad, fenómenos que lastiman profundamente la vida y el quehacer público. El combate de la corrupción es uno de los compromisos asumidos por la actual administración federal para transformar la realidad de nuestro país. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora. Conforme al programa establecido, solicitamos nuevamente el uso de la voz a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, para que nos haga el favor de leer la semblanza de nuestro expositor, el doctor Martín León Santiesteban. Adelante, doctora.
Disculpas. Nuestro invitado es doctor en gestión de turismo, tiene maestría en gestión y políticas públicas y licenciatura en economía. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, reconocido con perfil deseable en el programa de mejoramiento del profesorado PRODED de la Secretaría de Educación Pública. Es integrante del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos SSIT. La Universidad Autónoma de Occidente le ha otorgado 3 menciones al mérito académico. Integrante de los núcleos académicos de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas, del doctorado en Gobiernos Locales y Desarrollo Regional y del programa de posgrado integrado de Maestría y Doctorado en Analítica de Negocios. Además, se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública. Actualmente es titular de Unidad de Tecnología y Sistema de Gestión de la Información Estatal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. También es coautor de diversos libros y artículos relacionados con el tema de turismo, corrupción, seguridad pública y análisis para la toma de decisiones. Entre las publicaciones destacan los libros Perfil Socioeconómico del Municipio de Navolato, Los Municipios de los Pueblos Mágicos de Sinaloa, Metodología Multicriterio para el Análisis Comparativo de la Competitividad de los Destinos Turísticos, el caso del noroeste de México, Economía Sinaloense, Estrategia de Desarrollo y Volúmenes 1 y 2. Tiene un amplio currículo el doctor Martín. Esa es una breve reseña de esa hoja de vida. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, pues es el momento que estamos esperando. Le cedemos el uso de la voz a nuestro invitado, el doctor Martín León Santiesteban, para la exposición de su videoconferencia Avances de la Política Estatal Anticorrupción en el Estado de Sinaloa. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, licenciada Flor. Pues primero que nada agradecerles la invitación. Doctora Alma Cázares, la verdad que su labor y gestión pues ha permitido que estemos en este momento aquí con ustedes. Muy agradecido por considerarnos estar en esta tarde aquí haciendo esta pequeña reseña que vamos a tener el día de hoy. Doctora Escalante, como siempre es un gusto saludarla y bueno, también como anfitriona ahí en el Congreso del Estado le agradecemos mucho la... Saludos y a la orden, doctor. Y doctora Fixis Aguirre, recién nombrada titular de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Autónoma de Occidente, mis felicitaciones. Sabe que cuenta con nosotros, como siempre, desde tiempo que hemos venido trabajando en conjunto desde el área de las tecnologías. Hemos hasta hoy, pues bueno, hemos coincidido siempre en buenos trabajos en conjunto. Y bien, muchas gracias. Continuar con ello, vamos a hacer una pequeña presentación en la cual pues tratamos de resumir lo que sería el tema de que hoy nos aboca. Al principio, cuando nos hace la invitación la doctora Alma, estábamos en un proceso de construcción de lo que sería la política estatal anticorrupción en el estado de Sinaloa. Por eso se llama Avances. Por suerte ya esta fue aprobada y en mi caso vamos a dar la explicación de lo que viene siendo todo el proceso que se llevó a cabo para poder construirla y obviamente poder integrar un documento que bueno ya está publicado, ya está publicado también por el periódico del estado y que bueno puede estar disponible también para su consulta en las diferentes páginas que tenemos aquí en el estado mismo. En el contenido pues bueno vamos a dar una pequeña introducción de lo que viene siendo el tema que nos aboca el día de hoy, cuál es el fundamento jurídico, los procesos de construcción de la política estatal anticorrupción, el análisis de la problematización que en este caso representa el fenómeno de la corrupción misma y lo que bueno al final se obtiene es el planteamiento de los objetivos y prioridades de la política pública, así como también su proceso que se va a llevar a cabo, porque aún se está trabajando en el proceso de implementación y evaluación de la misma política pública. Bien, en Sinaloa, en el 2018,
bueno, fue cuando se constituye la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, de la anterior ya creada Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. En este caso, nace con la finalidad de poder establecer esos mecanismos que tendrían la intención de coordinar a los diferentes órganos que en este caso se dedican al combate a la corrupción en el ámbito de lo local. Obviamente esta parte se fue dando en la medida que el Sistema Nacional Anticorrupción fue creado y partiendo de ello se crearon también los sistemas locales anticorrupción. Por lo tanto, los sistemas que estamos viendo en este caso surgen por la necesidad propia de la misma sociedad que solicita y obviamente lo que hacen es participar en esos procesos, ¿no? Se les hacen invitaciones para poder llevar a cabo la construcción y sobre ello el seguimiento y recomendación para los temas que en este caso se están involucrándose. Como ya mencionaba hace un momento la doctora Escalante, manejo de recursos públicos, ¿no? Pues bueno, en ello pues se pone en marcha el sistema municipal anticorrupción del Estado de Sinaloa. Ahora en el 2019, cuando la creación, obviamente ahí se integran los diferentes órganos y los municipios mismos, que son uno de los primeros pasos, ¿no? Que dan precisamente ya la pauta para iniciar los procesos de diseño e implementación de los mecanismos de diálogo y participación entre los diferentes sectores sociales, empresariales y de gobierno. Obviamente el objetivo, ¿no? Crear y concebir la política pública anticorrupción del Estado de Sinaloa. ¿Qué se ha hecho en este caso, no? En el caso de Sinaloa y los municipios se ha venido llevando a cabo acciones de coordinación entre las diferentes instituciones que conforman el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, para lo cual se crea lo que se conoce como el Comité Coordinador. Ese Comité Coordinador es el órgano máximo que conforma en este caso el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, bueno, conocido como SEMARES, ¿no? Para abreviar un poquito la definición. Y obviamente lo que hacen ellos en su momento fue poner en manos de la ciudadanía los elementos que ya se requerían en este caso para iniciar el proceso de la construcción de esa política estatal anticorrupción. Bueno, pues esto prácticamente ya es un instrumento que forma parte de las estrategias que serán obviamente implementadas a través de 4 compromisos que ya fueron plasmados en el documento, que es combatir la corrupción y la impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, así como promover la mejora de gestión de política y de los puntos de contacto del gobierno-sociedad, e involucrar a la sociedad y el sector privado. Uno de los más importantes viene siendo el punto 4 para el caso particular que lo considero de esa forma, ¿no? El resto pues es prácticamente trabajo interinstitucional, pero el involucramiento de la sociedad será uno de los pilares que darán fundamento a todo este trabajo que se está haciendo en estas entidades. Bien, la doctora hace un momento daba una reseña internacional de cómo la ONU crea y demanda, en este caso, la construcción de los sistemas nacionales anticorrupción. Aquí en México, el 27 de mayo del 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación lo que son los decretos que una vez ya creados se reformaron, se adicionaron y fueron derogados diversas disposiciones que fueron plasmadas en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo en aras del combate de la corrupción. Aquí, obviamente, se están creando las bases de lo que se conoce ahora como el Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA, y también, a su vez, generan las entidades federativas la obligación, porque finalmente todos los 32 estados cuentan con este mismo sistema local anticorrupción. Para el caso de Sinaloa, pues es el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Al igual que Sinaloa, pues ahí otras entidades también crearon sus estructuras y también reformaron sus leyes, como a continuación lo estamos viendo. Aquí en Sinaloa, el 17 de marzo del 2017, también fue publicado en el periódico del Estado de Sinaloa el decreto que también se reformaban, se adicionaban y derogaban las diversas disposiciones, en este caso en la Constitución Política del Estado mismo de Sinaloa. Obviamente en él era el destacar precisamente la creación del sistema estatal y bueno, con ello pues ya inician los trabajos después de la creación del Comité de Participación Ciudadana, así como también la integración del sistema ejecutivo, que está dirigido por un secretario técnico y que bueno, pues ahorita vamos a ver cuál es la función que tiene en este caso
en esta etapa, ¿no? Que es donde estamos colaborando también en el área de la tecnología. Bien, el proceso. ¿Cuál fue ese proceso que se requirió para la construcción de la política estatal anticorrupción? Primero que nada, pues obvio, fue una necesidad de poder establecer la planeación a través para la elaboración de esa política estatal, en el cual pues obviamente se generaron dos estructuras de apoyo, ¿no? En este caso estaríamos hablando de la estructura institucional que estaba conformada o está conformada por el comité coordinador y los representantes municipales. Aquí el comité coordinador cabe mencionar que está integrado por 6 organismos públicos que forman parte pues, de ellos, entre ellos está la ACE, la SEAC, el sistema de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y por el otro tenemos también a los 18 municipios, que son prácticamente quienes conforman esta estructura institucional. Y como órganos o estructuras de apoyos, pues se encuentran el Comité de Participación Ciudadana, que son los representantes que tienen, en este caso, la sociedad ante este sistema, y que, bueno, son prácticamente la voz que llevan todas las inquietudes, en este caso, de las organizaciones de la sociedad civil hacia el sistema estatal y municipal anticorrupción. Y la Secretaría Ejecutiva, pues es el órgano técnico, vamos a decir, de toda esta estructura institucional y de apoyo para poder llevar a cabo la creación y construcción de todos la política pública estatal. Y obviamente hay otros elementos, ¿no? Como viene siendo la política digital nacional, donde también se van a integrar algunos sistemas de control precisamente para el combate a la corrupción. Por ello, uno de los puntos importantes dentro de todo este proceso fue el alinear y de contextualizar de una manera los elementos que nos permitirían en un momento dado la creación y diseño e integración, en este caso, de la política estatal anticorrupción. Para ello, pues bueno, se llevaron a cabo una serie de implementaciones, entre una de las más principales e importantes de todas ellas fue los mecanismos de consultas y de participación ciudadana. Aquí hubo la creación de foros, hubo la necesidad de elaborar encuestas dirigidas a grupos específicos para poder conocer mejor sus opiniones que ahorita vamos a ver de manera resumida, y que bueno, podríamos nosotros en cierto momento poder establecer conocimiento y claridad de lo que realmente está sucediendo en el estado de Sinaloa y en México en relación al combate y la percepción que tiene la ciudadanía en el tema de la corrupción. También fue necesario llevar a cabo una auscultación muy minuciosa en las bases de datos, en las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que obviamente el INEGI ha venido año tras año llevando a cabo investigaciones muy importantes en el tema de la corrupción, de percepciones de la ciudadanía, entre otros puntos que vienen a ayudarnos en este caso a poder conocer mejor la manera en que se está llevando a cabo el proceso del combate a la corrupción. Y bueno, no podemos tampoco dejar de lado aquellas fuentes que son provenientes de órganos o instituciones nacionales e internacionales. La ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo sacan indicadores muy interesantes que posicionan a México en lugares específicos de acuerdo a los rankings que construyen, los niveles de percepción que tiene la ciudadanía al respecto. Y bueno, en México pues tenemos organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción, entre otros, que están participando precisamente en este tipo de trabajos. Ellos generan información y obviamente esa información es retomada también para poder llevar a cabo un proceso de contextualización. Y obviamente eso nos permite en una medida poder integrar esos desarrollos que se vienen gestando y poder integrarlos en un documento plasmado como el que tenemos en este caso ya publicado aquí en el estado de Sinaloa. Pero bueno, también ahí hay que tener claro que se tuvo la necesidad de construir en 4 factores lo que viene siendo el análisis para la construcción de la política pública. El primero, pues bueno, fue basada con toda la información, la riqueza que en este caso veíamos hace un momento, de gran utilidad precisamente, y que nos ayudaron de una manera a poder definir las causas y efectos que en este caso implicaba el tema de la corrupción. Primero de los rasgos que en este caso se conoce, se asocia a la corrupción, que es la prevalecencia de altos niveles de impunidad, y ello pues obviamente nos permitiría en el tema de la búsqueda, sustanciación de la investigación y la aplicación de las sanciones a esas faltas administrativas. En el siguiente, pues obviamente la discrecionalidad que existe
y que propicia la arbitrariedad y abuso de poder mismo, ¿no? Entonces ahí es también un punto que ahorita más adelante vamos a abordar un poquito más a detalle y que bueno, vamos a tener claridad todavía un poco más de lo que estamos en este caso revisando. El punto 3, que es la distorsión de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad, que es uno de los segundos rasgos asociados a la corrupción y que tiene que ver precisamente con esos puntos de identificación de la misma corrupción como norma social reconocida, aceptada y aplicada que justifica la ocurrencia de hechos. Por ello también es muy importante tener claro, como bien menciona aquí el factor 4, el débil involucramiento social en el control de la corrupción. Y es precisamente por ello, ¿no? Porque en este caso vemos una sociedad que no se involucra totalmente en este tipo de decisiones para poder llevar a cabo el combate a la misma corrupción. Y bien, en la PEA se establece un objetivo. Ese objetivo precisamente lo que viene haciendo es el asegurar precisamente la coordinación de acciones de todos los entes públicos e instancias que integran el sistema estatal municipal anticorrupción del Estado de Sinaloa y en ello el involucramiento de los distintos sectores de la sociedad. Es muy claro tener presentes que la sociedad, para que tengan asegurado un control efectivo de esas distintas manifestaciones de la corrupción en todos los órdenes de gobierno. En este sentido, pues encontramos que los resultados obtenidos dadas las encuestas y las consultas ciudadanas que se llevaron a cabo, se hace precisamente una de las preguntas que nos permiten conocer con mayor certidumbre, con mayor precisión, cuáles fueron esos, o cuáles son los actores más importantes que deben de combatir la corrupción. En el momento de hacer la pregunta, obviamente fue una pregunta de respuesta múltiple. El presidente de la República fue el primero que fue posicionado con un valor del 78.3%, posteriormente a los gobernadores, y también se señalan los ciudadanos. Si vemos en el punto 4, en el factor de hace un momento, el débil involucramiento de la ciudadanía, pues obviamente aquí también es una parte que también la sociedad demanda para que sea ciudadano también quien esté atento a todo este tipo de situaciones. Los presidentes municipales, jueces y magistrados son prácticamente las entidades que mayor injerencia deben de tener dentro de la toma del combate a la corrupción. Pero si nos vamos al final, en las últimas 5, encontramos a organizaciones de la sociedad civil, fueron poco mencionadas. Tenemos a servidores públicos de ventanillas, también fueron pocas veces mencionados. Investigadores y académicos, básicamente también muy poco mencionado, y obviamente habla de organismos internacionales y comunitarios. Pero bueno, hago énfasis en los últimos puntos precisamente por el factor 4 que hace un momento señalábamos, ¿no? Y que bueno, aquí la gente percibe esa necesidad y por lo tanto también se retoma como un eje que más adelante también vamos a mencionar. Dentro del proceso de la construcción también de la política, encontramos como parte de los mecanismos de esa consulta también de participación ciudadana en el 2019, se elaboró también una encuesta que obviamente aquí está separado con 5 dimensiones específicas. Una es mejorar la definición de corrupción, la principal causa de la corrupción, la principal acción para combatir la corrupción, mejor propuesta para combatir la corrupción y el tema de mayor prioridad para combatir la corrupción. Todos ellos tuvieron una serie de definiciones. Obviamente en el momento que se les estuvo haciendo el cuestionamiento a los entrevistados y encuestados, pues obviamente nos daban sus opiniones. Por ejemplo, la primera dice, son las sanciones fuera de ley que pueden hacer cualquier persona, obviamente que ocupe un cargo público o no, el 57.2%. ¿Cuál es la principal causa? Que los corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias de sus actos indebidos, 41.3%. Obviamente eso es un porcentaje elevado. También existe el otro que es la ambición de los ciudadanos y su falta de ética. Así que también es un punto importante que debemos de considerar. La principal acción, no es necesario cambiar la ley, solo hace falta aplicar la que existe y mejorar los procesos, 38%. El otro es mejor propuesta, pues es investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro de las instituciones y a las propias autoridades de justicia, 33.3%. Y el tema de mayor prioridad, pues tenemos en el caso es castigando
a los ciudadanos y a los servidores públicos corruptos. Bueno, son prácticamente una de las principales definiciones que encontramos y que nos permitió en su momento pues empezar a generar a partir de ahí los objetivos y las estrategias y líneas de acción que pues también vamos a platicar en un momento más adelante. También dentro de ese mismo proceso hubo auscultaciones, hubo un proceso de desagregación de los resultados obtenidos. En la pregunta que buscábamos era mejor definición de corrupción. Si ustedes ven en el lado derecho, en la parte baja, dice, son las acciones fuera de ley que pueden hacer cualquier persona, ocupen un cargo público o no. Los empresarios señalaron el 66.7%, los expertos el 40%, profesionistas independientes el 59.6%, el sector público el 58.4%. La segunda respuesta fue aprovechar un cargo público para obtener un beneficio personal. Obviamente aquí la mayor opinión fue por parte de los obreros, con el 50% de las respuestas en relación a la pregunta. Y la otra, pues bueno, siendo es cuando los políticos se reparten los cargos del gobierno entre amigos y familiares para hacerse ricos y obtener poder. Esas fueron una de las mejores definiciones de corrupción. Obviamente aquí lo interesante fue el desagregado que se hace por los diferentes actores que en este caso tenemos y que bueno, nos permitió tener todavía mayor claridad y caracterización de esas problemáticas. La otra fue, dentro de las propias preguntas, la principal causa de corrupción. Tenemos igual en la parte inferior derecha, en la opinión de los empresarios dicen que los corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias a sus actos indebidos, 66.7%, seguido por los profesionistas independientes que opinaron el 53.8% y también los sectores, el del sector público con el 42%. La otra definición o principal causa de la corrupción es que no existe colaboración y solidaridad en la sociedad para combatirla. Y una vez más hacemos el referente a la sociedad misma. Obviamente en este tema es los expertos y los obreros quienes dan esa opinión. Y ello pues obviamente también nos permitió caracterizar y poder tener mayor claridad también en este tipo de definiciones para poder incorporarlo en la política estatal. La siguiente pregunta habla sobre la principal acción que se tiene que llevar a cabo para combatir la corrupción. Tenemos en la parte superior el primero, cambiar el comportamiento de cada uno de los mexicanos, no solo de los servidores públicos. Y eso ya también involucra a la sociedad misma. Adicional, pues, que también se sabe que a veces para poder hacer un acto de corrupción se ocupan de dos. ¿Sí? Y en este caso, pues, obviamente la sociedad misma es quien provoca este tipo de acciones. La otra respuesta que tuvo mayor número de respuestas a la pregunta fue que no es necesario cambiar la ley, solo hace falta aplicar la que existe y mejorar los procesos. Aquí fueron los empresarios, los expertos y profesionistas independientes quienes dieron la opinión sobre esa principal acción para combatir la propia corrupción. La mejor propuesta, pues en este caso tenemos también en la parte inferior derecha, investigar y sancionar a los corruptos, incluidos los que están dentro de las instituciones y autoridades de justicia. También tenemos la de establecer planes y programas de estudio en todos los niveles educativos diseñados para explicar la corrupción y sus impactos. Y este es un tema más importante todavía porque ya están solicitando que se incorpore en los programas educativos de los jóvenes estudiantes, desde primaria, secundaria y bachillerato, obviamente llevando a cabo talleres o dinámicas de tal forma que puedan entender el proceso que se sigue para un acto de corrupción, pero aquí es precisamente combatirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de esos resultados que nos dan esa claridad como hemos mencionado. Y el tema de mayor prioridad para combatirlo, pues tenemos ahí un promedio entre en la asignación de contratos de obra pública, áreas de compra y contrataciones del gobierno a las empresas con la que están castigando a los ciudadanos y a los servidores públicos corruptos. Esos promedios, bueno, esas dos preguntas son prácticamente las que más respuestas tuvieron. Obviamente, pues aquí los que hablan más y tienen mayor opinión son los empresarios, seguido también por los expertos y en el caso de los profesionistas independientes.
El foro o los foros que en este caso también se llevaron a cabo, en este caso fueron dos, en la cual nos permitió poder acercar a la sociedad misma la posibilidad de poder acercar sus opiniones para la construcción, en este caso, de la política estatal anticorrupción. Fueron creadas 5 mesas de trabajo, en la cual se tuvo una participación muy importante por parte de académicos, hubo empresarios, personajes de la sociedad civil involucradas en el combate a la corrupción, funcionarios públicos de las entidades de los gobiernos, de los órganos internos, de las contralorías, que bueno, estuvieron interesados en esta temática de poder plantear esa inquietud que de pronto tienen ellos de cómo llevar a cabo procesos de investigación. Para ello se abrió la mesa de participación ciudadana en esquemas de vigilancia y colaboración. Fue una de las mesas más concurridas, y eso nos permitió en este caso abrir una mesa adicional de trabajo, obviamente para poder darle cabida a todas las opiniones de participación que existían en ese momento. La parte de corresponsabilidad e integridad empresarial es una temática que ahorita ya la ONU ya inició con unos trabajos de integridad empresarial que se han venido dando talleres al respecto sobre el tema, y bueno, pues ya la CCEA o la Secretaría Ejecutiva ya ha realizado diversos talleres con empresarios del centro, norte y sur del estado. Otro punto fue también, otra mesa de trabajo fue la de educación y comunicación en el control de la corrupción. La parte de trámites y servicios y programas públicos es uno de los que también, de las mesas que tuvo mayor participación dentro del foro mismo. Y bueno, la parte de adquisiciones, compras y contrataciones de obra pública, que fue donde también participaron empresarios en esta mesa de trabajo. Los resultados o resúmenes que se obtuvieron de esas participaciones fueron integradas también con esas propuestas a la política estatal anticorrupción, y también, ¿por qué no?, generaron prioridades importantes en la construcción de esa misma política. ¿Qué más nos permitió llevar a cabo en la construcción de la política? Primero, ya vimos la parte del uso de mecanismos, como fueron los foros, las encuestas, que nos dan pues información más específica sobre lo que viene siendo el problema, y que pues se pudo en cierta medida caracterizar a lo que viene siendo el estatus que guarda el sistema o la corrupción en el Estado. Otro de los elementos fue la problematización del propio fenómeno de la corrupción, y bueno, en este caso tenemos estudios realizados precisamente por el INEGI, que es lo que mencionamos hace un momento, que han venido haciéndose año con año. Vemos normalmente cómo esos porcentajes de percepción que tiene la población con respecto a la población, obviamente siempre ha sido uno de los 3 principales problemas que se mencionan cuando normalmente se le pregunta a un ciudadano cuáles son los principales problemas que deben de resolverse en el país, y entre ellos siempre surge el tema de la corrupción. Obviamente es un tema que siempre está en boca. Ahorita el presidente tiene como bandera de ataque prácticamente el tema de la corrupción, y bueno, señala constantemente estrategias que han estado implementando en este caso para llevar a cabo ese tipo de combate, ¿no? Uno de los problemas que también, bueno, aquí tenemos en Sinaloa, en el segundo lugar a la corrupción, obviamente en este mismo estudio realizado por el INEGI, en la encuesta nacional de calidad del impacto gubernamental del 2017, con el 60% de la opinión de los encuestados aquí mismo en el estado mismo, ¿no? Hablan también de inseguridad y delincuencia, obviamente del mal desempeño del gobierno, en menor medida, pero la pobreza, el desempleo, entre otras características que vemos por ahí. También se toma del mismo mecanismo que ya se concentra un poquito las opiniones sobre la mejor definición de la corrupción, y bueno, siempre vemos que son las acciones fuera de ley las que puede hacer cualquier persona, ocupe el cargo o no. Pues obviamente esa es la definición que se encontró con mayor número de respuestas. El otro fue aprovechar un cargo público para obtener un beneficio personal, y bueno, pues eso también nos da claridad para poder generar esas estrategias y políticas para resolver o atacar este tipo de problemáticas que se mencionan. También, bueno, aquí la parte de los factores que hace un momento mencionábamos en el tema
son el factor 1, donde se habla de la prevalecencia de los altos niveles de impunidad. Aquí, pues obviamente hay que tener claro que es un elemento que es propiciado por las personas que obviamente optan por cometer un acto de corrupción, ya sea para movilizar o para buscar un beneficio personal, considerando que existe una baja probabilidad de que puedan ser investigados y a la vez sancionados. Tienen esa claridad en mente y por lo tanto por ello se animan a llevar actos de corrupción. Entonces, ese es uno de los puntos que tiene prioridad dentro de la política estatal anticorrupción, precisamente para poder, si no eliminarla, reducir en la medida de lo posible esa prevalecencia de los altos niveles de impunidad. Obviamente, aquí el otro punto que corresponde a los factores de análisis fue la discrecionalidad que propicia la arbitrariedad y el abuso de poder. Aquí obviamente tenemos que para que exista discrecionalidad no habrá espacios para la arbitrariedad de los servidores públicos, por lo tanto se va a llevar a cabo con el cumplimiento de 3 condiciones. 1, orientados bajo los principios técnicos. 2, fomentando la toma de decisiones imparciales. Y 3, aplicándose de forma transparente y justificada. Ya con ello, pues obviamente también aquí hay un trabajo muy importante que tendrá que llevarse a cabo por aquellas instituciones y órganos que hacen la investigación, que logran en su momento llegar a la sanción, pues trabajar precisamente en esta construcción de este apartado. Tenemos también los puntos de distorsión o de contacto entre gobierno y sociedad. Aquí uno de los puntos fue precisamente identificar la imperación o de la legalidad e imparcialidad como principio de orden de las instituciones, tanto nacional como locales, y en ello pues obviamente lo que se busca es que esos espacios que tienen la intervención de entre gobierno y sociedad como parte de ese contacto, ¿no? En donde normalmente ocurren los mayores riesgos de corrupción, y en uno la gran parte es precisamente donde se realiza un trámite, entre los que podemos estar mencionando, el tener acceso a un servicio público por parte de la población o de una empresa, el recibir beneficio de un programa público, llevar a cabo compras o adquisiciones sin el debido proceso y contratar o llevar a cabo obras de infraestructura. Eso es uno de los temas que obviamente impacta mucho la parte social, empresarial principalmente, porque finalmente son parte de los que conforman este grupo en este factor. Y el otro, pues, es el débil involucramiento social, ¿no? Que se tiene. Aquí hay una encuesta que elaboró el Colegio de México en el 2015, precisamente una encuesta de movilidad social, habla sobre una evaluación del 1 al 10, en el que preguntan en dónde te ubicas en tu creencia de quién debe resolver el problema de la corrupción. Obviamente, el 49.2% señaló solo al gobierno, el 15.2% señalaron que debería ser una labor compartida y solo un 5.6% señaló a la sociedad. Esa parte es uno de los temas que hemos venido destacando. Obviamente aquí vamos a tener uno de los grandes retos como parte del sistema estatal anticorrupción, precisamente de lograr un mayor involucramiento de la sociedad que nos ayude precisamente a controlar la corrupción misma. Para ello, pues obviamente se están trabajando en mecanismos de la Plataforma Digital Nacional, en el cual, pues bueno, va a haber unos sistemas que nos van a permitir manejar, obviamente de manera anónima, las denuncias que en este caso se estén realizando. Para ellos está el sistema de denuncia como uno de los 6 sistemas que posteriormente se van a poner en operación. Y bueno, resumiendo un poco todo lo que mencionábamos, viene siendo lo que es el mapa conceptual básico que se creó para la construcción de la política estatal anticorrupción. Aquí obviamente se identifican esa incapacidad para controlar la corrupción por su ineficacia en la prevención, detección y la sanción. Vemos los factores que hace un momento señalábamos, cómo se asocian a esa incapacidad. Y que bueno, pues aquí lo que se tiene que ver es cómo la corrupción está asociada a la ilegalidad, cómo la corrupción se ve como una norma social aceptada. Y eso es uno de los puntos más importantes que tenemos que trabajar como sociedad
precisamente que ya no se vea como una norma social aceptada. Para ello, pues bueno, se hace en el principal problema es la creación de 4 ejes que nos van a llevar a cabo precisamente a esa búsqueda de los mejores posiciones, en este caso al combate a la corrupción. Uno es el eje 1, combatir la corrupción y la impunidad. 2, combatir la arbitrariedad y el abuso del poder. El 3, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno y sociedad. Y obviamente el 4 es involucrar a la sociedad del sector, perdón, de la sociedad y el sector privado. ¿Sí? Esos serían los 4 ejes con los cuales se construye la política estatal anticorrupción. Y dentro de ella, pues obviamente se establecen los objetivos específicos y las prioridades que corresponden a cada una de esos ejes para poder iniciar los trabajos que, bueno, ya ahorita que veamos otro punto que ahorita voy a señalar. Dice el primero, promover los mecanismos de coordinación de las autoridades competentes para mejorar los procesos de prevención, denuncia, detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. El 2, fortalecer las capacidades institucionales para el desahogo de carpetas de investigación y causas penales en materia por delitos de hechos de corrupción. En el eje 2, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder. Se tiene como objetivo específico implementar un servicio profesional de carrera, así como mecanismos de ética pública en el ámbito estatal y municipal, bajo principios de mérito, eficacia, consistencia estructural y capacidad funcional. 4, fomentar el desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de planeación, presupuestación y ejercicio del gasto, con un enfoque de máxima publicidad y participación de la sociedad en la gestión de riesgos y el fomento de la integridad empresarial. 5, fortalecer los mecanismos de homologación de sistemas, principios de prácticas y capacidades de auditoría, fiscalización, control interno y rendición de cuentas a nivel estatal y municipal. En el eje 3, se tiene el promover la mejora de gestión pública de los puntos de contacto gobierno y sociedad a través del objetivo 6, que promueve la implementación de esquemas que erradiquen áreas de riesgo que propicien la corrupción en las interacciones que establecen ciudadanos y empresas con el gobierno al realizar trámites y acceder a programas y servicios públicos. El 7, busca impulsar la adopción y homologación de reglas en materia de contrataciones públicas, asociaciones público-privados y cabildeo que propicien interacciones íntegras e imparciales entre gobierno y sector privado. Y el 4, como hemos venido enfatizando, involucrar a la sociedad y el sector privado. En el punto 8, busca impulsar el desarrollo de mecanismos efectivos de participación que favorezcan el involucramiento social en el control de la corrupción, así como en la vigilancia y rendición de cuentas de las decisiones del gobierno. Promover la adopción y aplicación de principios, políticas y programas de integridad y anticorrupción en el sector privado. Y 10, fomentar la socialización y adopción de valores prácticos relevantes en la sociedad para el control de la corrupción. Si bien cada uno de esos ejes que ustedes están viendo, cuenta cada uno de ellos con 10 prioridades. En este caso está sumando 40 prioridades que, bueno, en este caso ya se está trabajando con los diferentes grupos de líderes que van a estar liderando cada una de esos objetivos junto con las estrategias que se mencionan. Y bueno, de los últimos puntos tenemos la parte de implementación y evaluación. Ahorita se está en el proceso, en este caso, del proceso de implementación a través de los programas que en este caso se van a llevar a cabo. Pues bueno, aquí tenemos algunos de ellos, como es el programa de combate a la corrupción y la impunidad, el programa para el combate a la arbitrariedad y el abuso de poder, programas para promover mejoras de gestión pública y puntos de contacto, y programas para involucrar a la sociedad, sector público y sociedad. Cabe mencionar que todos estos programas tienen un periodo de implementación. En este caso se habla de corto plazo para 3 o menos años, de mediano plazo entre 3 y 6 años, perdón, y de largo plazo de más de 6 años. Entonces, bueno, en este caso, cada uno de los programas y de las prioridades que se señalan, pues hay que ubicar cuáles son las que se pueden empezar a implementar en el corto plazo y empezar a trabajar con las que estaríamos conduciéndonos para el mediano y largo plazo.
Este es el modelo de coordinación que se está planteando para poder llevar a cabo el proceso de implementación de la política estatal anticorrupción. Tenemos en cada uno de los organismos que se ven a su lado izquierdo los líderes de implementación en cada uno de ellos. Ya se seleccionaron las líneas estratégicas para los ejes que en este caso estarán colaborando y obviamente definiendo cuáles son los puntos que se van a llevar a cabo, ¿no? La CCEA o la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, pues obviamente es la instancia de apoyo para todo el proceso de implementación y que bueno, pues en este caso pues ya se trabaja como parte de esos puntos el iniciar con esa implementación. Mañana se va a presentar el plan de trabajo en el cual ya están plasmados, esos líderes están plasmando cuáles son las prioridades que van a atenderse en el corto plazo y que, bueno, finalmente estarán siendo bajados a las áreas que correspondan en su momento. En la parte de evaluación, pues bueno, tenemos aquí la alineación de la política estatal anticorrupción con la nacional, porque también tenemos que hacer ese enroque o match, como se le puede decir, el proceso de implementación, de seguimiento y evaluación a través del modelo de seguimiento de evaluación de la corrupción, conocido como MOSEC. Y bueno, al final, la parte de las mejores prácticas llevadas a cabo en el proceso de implementación, que son precisamente la gestión de mejora y adopción de esas mejores prácticas, ¿no? Este es el documento ya publicado. Ahí abajo está la página donde ustedes pueden descargarla, ccasinaloa.gov.mx, en el apartado de PEA-Sinaloa, y ahí encuentran, o en el botón de publicaciones, en el apartado de PEA o Política Estatal Anticorrupción. Y bueno, aquí este es el primer avance ya que se tiene, que viene siendo la implementación del programa de trabajo anual del Comité Coordinador 2020-21, que mañana va a ser seguramente aprobado para ya iniciar el proceso de implementación de la política estatal. Cabe mencionar que Sinaloa fue el segundo estado a nivel nacional de crear o publicar su política estatal anticorrupción, lo cual pues obviamente nos hace sentir orgulloso de ello, porque es un trabajo que llevó prácticamente mucho esfuerzo, mucha colaboración de muchas personas y que bueno, pues el resultado aquí está plasmado en este pequeño documento. Está en la página, viene mucho más amplio, trae mucha más información para quienes puedan llevar a cabo un proceso de investigación para poder tener ya más resumida la información al respecto. Y bueno, con eso prácticamente cierro mi participación, no sin antes agradecerles nuevamente la invitación a este evento. Muchísimas gracias y a sus órdenes para cualquier comentario. Agradecemos su valiosa disertación, doctor León Santiesteban. Ahora es momento de continuar con el programa y para dirigir la sesión de preguntas y respuestas le pedimos haga uso de la voz a la doctora Almabelia Cázares, coordinadora del Bufete Jurídico Estudiantil de la Unidad Regional de Culiacán de la Universidad Autónoma de Occidente. La escuchamos, doctora. Sí, muchísimas gracias, Pro Loera. Muchas gracias a la doctora Sonia Escalante. Gracias a la doctora Fritzia Aguirre por estar también aquí en estos eventos tan importante y de gala con el doctor Martín León con este tema tan importante. Muchas gracias, doctor. Pues vamos, hay muchas felicitaciones y por parte de toda la gente que está conectada por parte de Facebook Live, muchas felicitaciones. Vamos a iniciar felicitaciones y preguntas, doctor. Cianina Becerra, con la participación del doctor Martín Santiesteban, hoy estamos de gala, una persona muy preparada. Saúl Lara, saludos al doctor Martín León, un gran académico, un abrazo para usted. Pavel Romero, un gran tema de gran interés. Felicidades al doctor Martín. Empiezo con la primera pregunta. Carlos Eduardo Aceves. El proyecto de la política anticorrupción se aprobó el 2 de junio del 2020. Fue a principios de la pandemia en Sinaloa. ¿Ha sido afectada su buen desarrollo de algún modo por esta pandemia? Esa es la pregunta, doctor Martín. Pues curiosamente, como estamos ahorita, sí hubo un lapso de tiempo que se detuvo entre julio y agosto. Hubo un proceso de tensión, aparte del seguimiento, como sucedió con muchos organismos. Pero finalmente vuelven un poco
la normalidad las instituciones que conforman el sistema estatal anticorrupción, esos organismos que vimos hace un momento. Y vía videoconferencia fue la nueva forma que nos permitió poder acercarnos a poder llevar a cabo la implementación y seguimiento de todas estas estrategias que ya se van a poner en marcha, como les digo, ya en el próximo año. Ya aprobándose mañana ese plan de trabajo que hace un momento les mostraba, ha permitido pues estar acercándose con las diferentes instituciones, conformando los líderes que van a llevar a cabo el proceso de implementación, y eso pues ha permitido poder llevar avante todo lo que viene siendo el proceso de la política estatal. Similar, pues obvio no ha meritado pues que en este caso no retrase en ningún momento, y siempre el comité coordinador ha estado atento, ¿no?, a las convocatorias que se han hecho para llevar a cabo las aprobaciones y observaciones que corresponden a este tema de la política estatal anticorrupción. Muy bien, muchas gracias, doctor. También Juan Machado, saludos al doctor Martín León. Alma Rebeca Romero, dos conceptos muy ligados, corrupción e impunidad, como un comentario. Javier Romero, buenas tardes a todos, en especial al Instituto de Investigaciones Parlamentarias del H Congreso del Estado de Sinaloa. Felicidades al doctor Martín León por este gran tema. La siguiente pregunta, doctor Martín. Ana Castellanos, el eje, ¿cómo se manejará al quedar demostrado el abuso de poder o la arbitrariedad? Esa es una pregunta. ¿Cómo quedará demostrado? Bueno, aquí el tema es el trabajo que se va a llevar a cabo a través de las prioridades que en este caso están marcándose en cada uno de los ejes, ¿no? Las instituciones que están formando el liderazgo que corresponden a cada una de esas prioridades están llevando a cabo la búsqueda o la implementación de esos mecanismos que precisamente van a buscarse implementar en las áreas que correspondan, ¿sí? Precisamente es uno de los puntos que mayor quiebre tiene, ¿no? La parte de la impunidad, y obviamente pues ahí son esas instituciones las que van a participar en ese proceso, ¿no? La voy a invitar una vez que esté aprobada el plan de trabajo, se va a publicar. Ahí viene ya con lujo de detalle, no lo quise mostrar ahorita, cuáles son esas prioridades, quiénes son las entidades que van a liderar cada una de esas prioridades, y obviamente ahí podrán encontrar cuáles son esas actividades que van a llevar a cabo para poder reducir en la medida de lo posible, pues en este caso la impunidad, que es lo que se busca, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Martín. Muchas felicitaciones por parte de la gente que está conectada por Facebook Live. Yarla, excelente tema, doctor Martín León. Muchos saludos para usted. Claudia Buelna, excelente tema. Muchas felicidades, doctor Martín. Jesús Alfonso Bastida, gran tema y excelente expositor. María Cecilia Retamosa López, excelente tema. Muchas gracias al doctor Martín. Teresita León, gracias a ustedes. Saludos al doctor Martín y a todos los que nos acompañan aquí por Facebook Live. Jorge Gastelum, felicidades al doctor León, a la doctora Escalante y a la doctora Izaguirre. Saludos a todos. También dice el doctor Jorge Gastelum, felicidades también a la doctora Cázares. Dice Francisco Mujica, muy clara la explicación del doctor Martín. Una pregunta para usted. Con esta la cerramos, doctor Martín. Okay. Comparte la idea de algunos miembros de organizaciones civiles de falta de resultados y empatía social del sistema estatal anticorrupción. Es una pregunta. Con esa cerramos. Muy buena pregunta. Bueno, es una opinión personal, no lo voy a hacer por la institucional. El sistema fue creado como una institución que busca acercar, en este caso a la sociedad, un mecanismo que procura reducir los hechos de corrupción. A lo mejor algunos organismos pudieran estar pensando que somos investigadores, no lo somos. Pudieran pensar que vamos a sancionar, tampoco lo somos, no vamos a hacerlo. Para eso existen todos esos organismos que conforman el comité coordinador aquí del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Y por ello, pues bueno, yo creo que sería importante que también va a ser parte del trabajo de la política estatal, de hacerles saber cuáles son las funciones que en este caso tiene el sistema, ¿sí? Y eso va a permitir precisamente que se entienda mejor qué es lo que se está buscando y que procurar esas organizaciones sumarlas a ese trabajo de concientización
precisamente para buscar mayormente reducir la corrupción. Por ejemplo, la CIAI, a través de la Ley de Acceso a la Información, ellos combaten de una manera la corrupción, la hacen a través de sus auditorías. El Supremo Tribunal de Justicia Administrativa tiene sus facultades, y eso, pues bueno, cada organización o organismo que en este caso conforman, tienen esa posibilidad de realizarlo. Separar nada más lo que es el sistema estatal, obviamente con esos organismos que tienen toda su logística operativa, con lo que viene siendo la parte del sistema. Creo que esa sería mi opinión al respecto, solamente para la Alianza Mojica. Y bueno, pues sería en lo particular mi opinión en ese sentido. Sí, muchas gracias, doctor Martín León. Yo me despido, muchas gracias. Le doy el uso de la voz. Excelente su presentación, doctor Martín León. Felicidades para usted. Gracias. Adelante, Flor Loera, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias a todos. Como último punto de este evento, se le cede el uso de la voz a la doctora Fritzia Izaguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, para que dé lectura al reconocimiento virtual que se le hará llegar al conferencista, nos brinde un mensaje y clausure esta videoconferencia titulada Avances de la Política Estatal Anticorrupción en el Estado de Sinaloa. Adelante, doctora. Muchas gracias, Flor. Es un gusto estar aquí, estar en representación de nuestra rectora, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, la cual siempre pues tiene una agenda bastante apretada, y me tocó esta encomienda, y qué honor estar con ustedes, con la doctora Sonia, que ya tuve el gusto de conocerla, la doctora Sonia Escalante, que es la directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, con Alma Cázares, la cual pues también ya conocerla y ser la encargada del bufete jurídico de la unidad regional Culiacán de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Occidente, y sobre todo estar con un gran amigo, el doctor Martín León Santiesteban. Muchas felicidades, Martín. Te digo Martín por esa confianza que te tengo, por tantos años de ser colaboradores, amigos, y sobre todo felicitarte, porque qué forma tan dinámica de presentarnos a todos, algo que a veces es difícil de comprender desde una perspectiva de alguien que no conoce. Un gran estudio que hicieron ustedes, y cómo ubicarnos en este sistema anticorrupción y cómo llevarnos de la mano en todos estos resultados que encontraron y en esta propuesta que están haciendo. Gracias, sé de tu capacidad por todo esto, y pues, ¿qué más me queda que felicitaros por haberlo invitado, Alma, doctora Sonia, Flor, y es un gusto estar en este evento saludándolos a todos, y que sigamos teniendo este tipo de personas que son grandes catedráticos e investigadores de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Occidente, y que se presenta este gran trabajo que ellos están haciendo. Gracias. El reconocimiento lo van a poner ahí en línea, ¿verdad? Sí. Esperamos el reconocimiento para ser leído al doctor Martín León. Bueno, el H Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, a través de su legislatura, le otorga el presente reconocimiento al doctor Martín León Santiesteban por su excelente participación como expositor en la videoconferencia Avances de la Política Estatal Anticorrupción en el Estado de Sinaloa, transmitido el día miércoles 9 de diciembre del 2020 a las 18 horas en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del H Congreso del Estado de Sinaloa. Firma el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y una servidora,
Fritzes Aguirre Díaz de León, vicerrectora académica de la Universidad Autónoma de Occidente, Culiacán Rosales, Sinaloa, a 9 de diciembre del 2020. Entonces, es un gusto leerte este reconocimiento que se te hará entrega, Martín, y siendo las 6:59 de la tarde, pues damos por clausurado este evento tan importante del H Congreso del Estado y de la Universidad Autónoma de Occidente. Saludos por la cultura de la libertad. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco mucho sus palabras, doctora. Y a todos también, la verdad que les agradezco la oportunidad. Sus órdenes. Muchas gracias a todos. Pues a nombre del Congreso del Estado y de la Universidad Autónoma de Occidente, agradecemos la asistencia virtual de las autoridades invitados especiales y a quienes siguieron esta transmisión a través de Zoom y Facebook Live. Y a todas las personas que en el futuro próximo nos van a ver, pues les deseamos éxito en cada proyecto que realicen y sobre todo que haya mucha salud en sus casas, que haya mucha paz. Y pues gracias también al personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de Sinaloa que pues hace posible esta transmisión. Gracias a todos, que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes, Abrazos para saludos a todos. todos. Buenas tardes. Abrazos virtuales. Saludos, hasta luego. Doctora Fritza, doctor Mucho gusto, doctora Aguirre. Gracias. Mucho Florecita. gusto, igual, Flor. Gracias. Hasta luego, Alma. Hasta luego, doctora Hasta luego, Sonia, doctora Fritza, Martín. doctora Sonia, Flor Loera, el doctor Martín León. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Mucho gusto saludarla, doctor.